enfermería de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Quiero darle las gracias primero por estar conectados y segundo por seguir apoyando esta hermosa labor que es la enfermería crítica. Estoy pues muy orgullosa hoy de presentar a una gran amiga. Ella es Mónica Rojas, es la coordinadora de enfermería de las unidades de cuidado intensivo del Hospital Universitario San José Infantil. Ella es egresada de la Universidad de Cundinamarca, especialista en cuidado crítico y docencia universitaria de la FUCS. Tiene amplia experiencia en docencia en pre y posgrado de enfermería. Es miembro del grupo Centro de Investigación, Medicina Crítica y Aguda CIMCA. Es miembro número AMSI y fue la vocal de la junta directiva anterior del capítulo de enfermería. Así que pues es realmente un placer y doy las gracias a Mónica por acompañarnos con este tema tan maravilloso que se llama cuidados. Ahora vamos a hacer las preguntas, pueden dejarlas por escrito durante el mensajito o en su defecto pues pueden levantar la manito y se le asignará la pregunta. ¿Listo? Moni, bienvenida. El público es todo tuyo. Gracias. Bueno, lo primero es darles las gracias a todos los asistentes y los que se siguen conectando. Pues sabemos la situación que es difícil de llegada a nuestras casas por las situaciones de orden y las manifestaciones que interrumpen un poquito el día a día y también el traslado de las personas a sus casas. Quiero también agradecer a la Junta Directiva de la ANSI y especialmente a mi amiga Juliet Zabaleta, que es la actual vocal de enfermería. Está haciendo un papel maravilloso en torno al objetivo que tenemos todas las enfermeras en Colombia, es hacer visible nuestra profesión y sobre todo empoderarnos en cada una de nuestras actividades. El tema para hoy es cuidados de fin de vida. Queremos darle un abordaje diferente y es un poquito también de todo lo que nosotros hemos podido hacer, que nos falta mucho todavía por descubrir e implementar mejoras en la atención de los pacientes al cuidado de fin de vida. La muerte, pues ya sabemos que es un proceso que ocurre con frecuencia en las unidades de cuidado intensivo. Alrededor del 20% de estos casos son reportados. Pero sin lugar a duda, la evolución de la medicina influenciada por la tecnología y el desarrollo humano han sido factores claves para el desarrollo y para mejorar estos resultados a nivel de la atención. A pesar de la relación cercana con la muerte, esta sigue siendo un tabú y genera emociones negativas en todo el equipo. Incluso se llega a experimentar frustración, miedo y también la tan llamada deshumanización. Mi interés por este tema pues surgió al ver cómo en la UCI donde yo trabajo, el equipo de salud participaba de forma enérgica e intensa en actividades de reanimación cardiopulmonar o en actividades que correspondían a reanimación avanzada, incluso a procedimientos muy invasivos. Pero cuando estas situaciones no llegaban a nuestro objetivo, que era recuperar la vida de los pacientes, el resultado no era favorable, las personas abandonaban el cubículo. Y entonces yo veía cómo en nuestro pasillo, que es largo, la familia recorría el trayecto sola y ni siquiera encontraba en el cubículo un apoyo de parte del auxiliar de enfermería. Y entonces se veía enfrentado a ver su paciente que había fallecido y enfrentar este tema con una soledad absoluta. Entonces yo pensaba que esta situación era tal vez como mecanismo protector de todo el equipo y se volvía distante, incluso se sumergía en sus actividades diarias y en las actividades de rutina con tal de no tener un contacto o un acompañamiento a los familiares que estaban viviendo en ese momento el duelo. Por años, las UCIs y quienes trabajamos en ellas no hemos dado cabida a la muerte y la hemos siempre satanizado, entendiéndola como un resultado del fracaso técnico. Y todas nuestras acciones están siempre dirigidas a arrebatarle de las manos a nuestros pacientes.
Veamos entonces cómo este estudio bien interesante nos muestra un contraste dado por los cambios sociales, tecnológicos, la globalización y el aumento de la sobrevida de nuestros pacientes acompañados de la pluripatología y las enfermedades crónicas. Este escenario entonces ha cambiado. Cuando nosotros decíamos, miren, todos los pacientes que van a ingresar a la UCI necesitan y tienen una capacidad de recuperarse. Y los que no, pues entonces no entraban a la UCI. Este escenario entonces ha cambiado y los criterios herméticos empiezan a abrirse a nuevos horizontes. Y esto es por la posibilidad de recuperación y la necesidad de otro tipo de cuidados, como vemos hoy día, que es el cuidado paliativo. Esta situación ha podido revertir sobre todo los resultados. Y entonces debemos estar preparados para los nuevos requerimientos de acuerdo a las nuevas situaciones de sobrevida en nuestros países. Esta es una fotografía hermosa que la tomé prestada de otra presentación y corresponde a una fotografía que ganó el premio Pulitzer en el año 2008. La hizo una fotógrafa estadounidense y lo que ella logra mostrar allí es cómo se concibe la muerte, cómo es una situación inamovible en el ciclo vital de todos los seres humanos. Ella estuvo acompañando a esa familia alrededor de 2 años del paciente que ven ustedes allí en estado terminal y vio cómo ellos vivieron de cerca todo el proceso del morir. Y entonces vemos el proceso de la muerte, es un proceso natural. Quisiera dejarles como primera interrogante esta situación. Y entonces empezamos a explorar cómo concebimos nosotros la muerte. Y también quiero empezar con ustedes las reflexiones, cómo cada uno de nosotros concebimos la muerte. ¿Cómo les gustaría morir? Yo sí quiero contarles cómo no quisiera morir. ¿Cómo no deseo morir? No deseo morir sola, con dolor ni con sufrimiento. Entonces, si tenemos claro nuestras preferencias a la hora de morir, ¿por qué no pensar y explorar las necesidades y lo que quieren nuestros pacientes y sus familias? Este es un estudio bien interesante donde empiezan a ver cómo el personal de salud quiere cada vez un tratamiento menos agresivo. Esto ha sido resultado de su experiencia y conocimiento y ven claramente cómo morir en el hospital no es la mejor forma. Adicionalmente a eso, están influenciados por el uso de la tecnología, por la soledad, por el sufrimiento, y muchos de nosotros quisiéramos contar con cuidados paliativos. Lo que acabamos de expresar no es diferente a un estudio comparativo entre cómo quisieran sus cuidados de fin de vida las personas que corresponden al equipo de salud frente a las que no. Y miren cómo la mayoría de ellos quisieran morir en sus casas. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, solo entre el 40 y el 42% pudo fallecer en sus casas. Y lo más importante es que siempre hacemos uso de los hospitales y más o menos entre los pacientes que ingresaron, siendo médicos o no médicos, que ingresaron al hospital y murieron en el hospital corresponde más o menos al 42%, 43% y 44%. Entonces vean cómo nuestras preferencias es morir en nuestra casa, pero sin embargo seguimos usando los sistemas de salud. Y volvemos aquí a nuestro escenario de práctica, nuestro escenario habitual, que no creo que tenga que hablarles mucho del tema porque los que estamos aquí pues hacemos cuidado intensivo todos los días. Sin embargo, quisiera que pudiéramos establecer estas situaciones. Cuando estamos en nuestro hospital y estamos en la unidad de cuidado intensivo, una serie de situaciones intervienen cuando necesitamos proveer el cuidado de fin de vida de calidad. Lo primero es que la complejidad en las decisiones está presente. Primero, porque el espacio es un espacio retador, donde estamos identificando todos los días problemas físicos y vivimos pensando en cosas tan importantes como los radicales libres, los mediadores inflamatorios, la enfermedad de la célula, las características individuales de nuestros pacientes como la edad, si los eventos son agudos,
por ejemplo, síndromes coronarios, traumas. A veces tenemos en cuenta la religión, la escolaridad y la condición de salud previa que debe ser bien establecida cuando se van a tomar decisiones complejas sin fin de vida. Pero ¿qué tanto nosotros conocemos de los cuidados de fin de vida? ¿Estamos preparados nosotros para hacer cuidados de calidad? ¿Qué tanto participan los enfermeros o qué tanto participamos nosotros como enfermeras en la toma de decisiones de fin de vida? ¿Y cómo nosotros hemos explorado previamente las preferencias de nuestros pacientes y sus familias? Y es también importante decir que de acuerdo a nuestros valores, y también lo que tiene que ver con aspectos legales, permean nuestra práctica cuando necesitamos tomar decisiones de fin de vida. Esto se ha hecho habitual en los últimos 20 años. Las diferencias entre países pues son bien importantes. Más adelante, pero es importante que también tengamos en cuenta que todas estas dimensiones van a implicar mucho en la satisfacción de la familia, sobre todo cuando nosotros no podemos explorar las necesidades básicas y darle solución también a la familia como extensión de la enfermedad crítica. ¿Y cómo lo hacemos hasta ahora? ¿Cuáles son los elementos disponibles que tenemos nosotros hoy día para tomar decisiones de fin de vida? Entonces, hemos tomado estas decisiones a través de los años con la bioética principicialista, donde nos dicen, miren, ustedes tienen unos principios éticos que tienen que respetar: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Pero también es importante que nosotros podamos establecer algunos índices que nos permiten evaluar y pronosticar cuál es la severidad y cuál es el grado en algunas instancias o en algunas situaciones de costo, sobre todo en el consumo de recursos, la severidad de la enfermedad y adicionalmente a eso todo lo que nos vemos enfrentados en el día a día, que son los dilemas éticos basados en la comunicación, que siempre vemos que tenemos problemas en la comunicación entre el personal y mucho más con la familia. Cuando estas variables se conjugan, entonces nosotros decimos, ¿cómo tomamos las decisiones? Y voy a ponerles algunos ejemplos de nuestro día a día. Y son ejemplos de la unidad de cuidado intensivo donde yo trabajo. Víctor es un paciente de 60 años que ingresó por un evento cerebrovascular que en su desarrollo comprometió el tallo cerebral. Y nos planteamos 3 problemas, porque nosotros sabemos que llega después de un compromiso del tallo cerebral. ¿Cómo puede ser la recuperación o cómo puede ser el final de la vida? Y nos planteamos 3 problemas. El primero es: el paciente no despierta y probablemente pues no lo hará jamás. Segundo, cursa con una sepsis durante la hospitalización. Y por último, por su gravedad, tiene falla renal aguda y requiere diálisis. Este es el primer escenario donde nosotros debemos tomar la mejor decisión. Avanzar en la terapia, tal vez limitar el soporte vital como está establecido o reorientar las metas terapéuticas. Rubén, 20 años, es un paciente que ingresa a la unidad múltiples veces. Tiene ya un antecedente de secuelas de hipoxia en periodo perinatal y trauma. En un pueblo muy retirado de Bogotá, y cuando ingresa en las peores condiciones, séptico, con falla respiratoria. Ya se genera una tensión grave entre los médicos, los aseguradores y la familia, porque la empresa que administra el plan de beneficios, pues ante los múltiples ingresos a la unidad de cuidado intensivo y al múltiple soporte que requiere el paciente y el consumo de recursos, ya empieza como a negar algunos ingresos o algunos servicios. Y la pregunta de nosotros es: ¿hasta cuándo se debe ingresar a la unidad? Teniendo en cuenta que es hijo único, su madre se hizo auxiliar de enfermería para poderle proveer todos los cuidados en casa y es por lo único que luchan en el día a día. Entonces, también del otro lado está qué tanto es su grado de recuperabilidad, qué tanto nosotros estamos comprometiendo recursos que pueden estar siendo utilizados en otro tipo de pacientes. Ana, 62 años,
Ingresó por un choque séptico de origen abdominal, no tenía antecedentes previos y durante su estancia desarrolla un SB de tipo isquémico con transformación hemorrágica y por todo su compromiso requirió soporte vasopresor alto, desarrolló una isquemia en miembros inferiores, bien importante, más o menos se delimitó hasta la parte supracondilia y necesitábamos tomar una decisión porque además de eso tuvo falla renal. Teníamos una variación entre los miembros de la familia, unos querían una cosa, había una enfermera, una colega que es la hija, y pues inicialmente dijeron no, vamos a limitar o vamos a reorientar las metas, pero luego dijimos no, nos dijeron no, queremos que le hagan absolutamente todo, y con que una sola persona no esté de acuerdo con la decisión, nos toca igual tener en cuenta la decisión que tome una sola, así nos digan nuestra evaluación que hacemos de forma integral, que no debemos avanzar en el soporte. Sin embargo, pues la paciente se tuvo que someter a una amputación de sus miembros inferiores, supracondilia, y pues obviamente el estado neurológico no iba a permitir una mejoría y la paciente fallece en el servicio de hospitalización unos días después de su egreso. ¿Qué dice la familia también? Entonces, esta es una esposa de un paciente que tuvimos nosotros, más o menos 70 años de edad, y ella recordaba luego que su esposo le había dicho que no lo dejara intubar, pero que ella no se acordaba y que tampoco entendía qué era eso. Y entonces, cuando nosotros le hablamos y le pedimos la autorización o el consentimiento para avanzar en la terapia con su esposo, pues como no nos entendió, ella nos dio todas las autorizaciones. Y después cuando lo vio, entonces ella decía, él quiere como decirme que lo deje morir tranquilo. ¿Qué hice? ¿Cuál fue la decisión que tomé? Y ella también decía, miren, uno no entiende, uno cree que ustedes le están diciendo siempre la verdad, y si no, pues uno ¿qué hace? Uno firma porque tiene la obligación de ayudarlo, creyendo que eso es lo mejor, pero uno nunca entiende. Entonces, miren, nosotros tenemos una relación bien asimétrica con la familia, y entonces eso tiene que ver mucho con las capacidades que tenemos cada uno en la comunicación e identificar las necesidades de las personas. Muchas veces nuestro discurso es evasivo, fatigado y obligatorio, más aún cuando tenemos que dar malas noticias, más aún cuando le tenemos que decir a esa persona y a esa familia que va a fallecer y que no tenemos otra opción diferente. Las decisiones en torno al cuidado de fin de vida son muy complejas y requieren más información. Y no solamente más información, sino necesitan que nosotros nos comuniquemos de una forma que sea tan clara y que le proveamos toda la información para que ellos puedan tomar la mejor decisión. Sumémosle a esto que la voluntad anticipada en Colombia es menos del 1% y en el mundo, en países desarrollados, llega a ser del 10%. Entonces, cuando no hay voluntades anticipadas, la familia o las personas que se encargan del paciente tienen que tomar decisiones y esto se llama juicio sustitutivo. Alrededor del 96% de las decisiones se toman por esta modalidad. Y miren que solamente del 1 al 3% se toman las decisiones con el mayor beneficio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en el día a día por la experiencia, por el sentido común y por lo que pensamos y el grado de afinidad que podamos tener por el paciente y la familia. Pero y entonces, ¿qué conocemos nosotros como enfermeros y como profesionales de la salud de la calidad de cuidados de fin de vida? ¿Cuál es su significado? ¿Cuáles son los elementos para la toma de decisiones? ¿Y cuáles son las mejores opciones terapéuticas? Vamos a ver cómo en España es una de las comunidades que más ha trabajado en cuidados de fin de vida. Y vemos cómo en este estudio que hicieron básico a personal de salud, donde preguntaron 3 cosas en torno a la ley que hay en España del proceso de morir y la formación de ética. Y les preguntaban, primero, ustedes saben que se promulgó en el año 2017 la ley de garantías de personas en el buen morir. Y me llama mucho la atención cómo solamente 58 personas de las entrevistadas tuvieron pues un conocimiento y como el 68% no lo conocían.
Si les preguntamos entonces si conocen el contenido, pues obviamente nos van a decir que no. Si no conocen que existe una ley, mucho menos el contenido. Y miren lo importante que es también cuánto es el porcentaje de las personas que trabajan en cuidado intensivo que tienen formación en bioética. Solo el 30% en España, donde es un país pionero en lo que tiene que ver con cuidados de fin de vida. Les voy a contar que en la unidad de cuidado intensivo donde yo trabajo, solamente el coordinador médico tiene formación en cuidados en bioética, y pues miren que nosotros todos los días estamos enfrentados a tomar decisiones. También se les preguntó, ¿ustedes qué tanto conocen de los términos que hay en esa ley de cuidados de fin de vida y cómo debe morir la gente? Y me llama mucho la atención que nosotros hacemos mucha adecuación o reorientación de metas terapéuticas en las UCIs. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, solamente el 50% de las personas que entrevistaron dieron información sobre su definición. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros en nuestra práctica? ¿Rayamos con el encarnecimiento terapéutico? ¿Todavía sigue siendo un sentido paternalista? Les había contado ya que había una variabilidad importante entre continentes, incluso entre países, en la práctica de cuidados de fin de vida. Esto tiene que ver mucho con la cultura, religión y los valores de los profesionales. Miren cómo un país que es diferente a nuestra cultura, como los países en Asia, dicen que les da mucha incomodidad hablar con la familia de los temas de fin de vida. Además de eso, no valoran el aporte de la familia frente a este tipo de situaciones. Incluso consideran que es inapropiado. Además, ellos tienen mucho miedo, como nosotros, de enfrentar procesos legales. Incluso ven que la familia desconfía del personal de salud. Importante también cuando les decían, bueno, ¿y ustedes qué quisieran mantener y qué quisieran retirar? Y entonces ellos dicen, miren, nosotros quisiéramos, en este orden, tratar de retirar primero las terapias como hemodiálisis, seguido del soporte vasopresor y de los antibióticos. Y piensan que sí deberían mantener la alimentación enteral, los líquidos y cuidados básicos como la succión oral y succión del tubo endotraqueal. En España, en Europa, ¿qué pasa? De nuevo vemos variabilidad entre los países. Vemos también que las decisiones de fin de vida tienen mucho que ver con la edad de los pacientes, el diagnóstico y un peso importante, la religión. Aquí vemos la reanimación, vemos los diagnósticos de muerte cerebral, el mantenimiento y el retiro del soporte vital, y miren cómo es variable, los intervalos son muy amplios de intervención en este tipo de situaciones. Y en Estados Unidos, pues es igual. Miren cómo los pacientes que reciben reanimación cardiopulmonar hay una variabilidad importante, incluso nuevos tratamientos o nuevos soportes vitales. En Colombia no es diferente. En Colombia hay unos esfuerzos importantes por tratar de proveer cuidados de fin de vida con calidad. Y está mediado no solamente por los trabajos científicos, que este es el único consenso que yo encontré, que se promovió por parte de la AMSI y de la Federación Panamericana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, donde nos daban las definiciones y consensos de fin de vida, solamente las definiciones. La Secretaría de Salud, ustedes saben que hace verificación en los requisitos de habilitación sobre criterios de muerte encefálica, y por su parte el Ministerio de Salud se encuentra trabajando fuertemente en la gestión de órganos, trabajando como foco específico los servicios de urgencias y unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, no hay ningún factor que nos permita contribuir al cuidado de calidad en los pacientes de fin de vida. Nos quedamos solamente en las definiciones, incluso en los diagnósticos, contemplando solamente los pacientes con muerte encefálica.
Miren este artículo bien interesante que encontré sobre cómo es la percepción de nosotros a las decisiones de fin de vida. Y es importante que nosotros podamos establecer que las decisiones de fin de vida son tomadas por los médicos. En todos los grupos que entrevistaron médicos y enfermeras, todos decían que era importante que la decisión fuera compartida y que interviniera enfermería. Sin embargo, al momento de tomar las decisiones, solamente son tenidas en cuenta las enfermeras en el 13%. Adicionalmente a eso encontraron problemas en la calidad de la colaboración y la comunicación entre médicos y enfermeras. Y esto parecía ser que era asumido por discrepancias frente a lo que pensaba un profesional y el otro en torno a el fin de la vida. Es importante que podamos establecer el rol limitado de las enfermeras en la toma de decisiones y esto adicionalmente cómo influye en el trabajo colaborativo y empeora sobre todo los cuidados de calidad. Sin falta hablar de la falta de reconocimiento que tenemos las enfermeras en nuestra profesión y que está ligada a que somos enfermeras porque somos mujeres. Y bueno, esto que nos ha tocado a todos, el médico que no quiere que se le muera en el turno. Ojalá cada vez sean menos. La familia. La familia ya habíamos dicho que es una extensión del paciente crítico. Y es importante que nosotros podamos establecer qué necesita y qué quiere la familia cuando le hablamos de fin de vida. Veamos aquí cómo logran evidenciar cuáles son las expectativas o las perspectivas de los familiares frente a la atención de fin de vida. Es importante ver que ellos reconocen 4 variables. Primero, la comodidad física y el apoyo emocional que debemos impartir a los pacientes que están en condiciones de fin de vida. El apoyo de toma de decisiones compartidas con los familiares, el trato con respeto y adicionalmente tener en cuenta todas las necesidades emocionales de la familia, es decir, avanzar en la dimensión física, llegar a la dimensión social, emocional, incluso espiritual. Les preguntaron entonces cómo califican ustedes la atención de fin de vida que recibieron los pacientes con enfermedades graves. Y miren ustedes que este estudio está hecho principalmente con pacientes en fin de vida con patologías de cáncer y demencia. Y los pusieron a calificar cómo fue el cuidado paliativo de estos pacientes. Y ellos dijeron, miren, nosotros queríamos, en el 71%, nosotros queríamos que mi paciente recibiera cuidado paliativo. Sin embargo, solamente pudimos acceder el 51% de los pacientes. Vale la pena aclarar que fueron 58.408, una cifra bien importante de personas que se entrevistaron. Cuando no quisimos reanimación, la mayoría, el 95% dijo no quiero que lo reanimen, pero miren cómo nosotros respetamos o las personas, cómo respetaron ese deseo. Entonces, del 95% solamente cumplimos ese deseo de no reanimación en el 86%. Y como obviamente la gente no quiere morir en la UCI, sin embargo vean cómo sigue muriendo mucha gente en la UCI. Importante de este estudio tratar de extrapolarlo, como ya dijimos que han cambiado nuestros pacientes a pacientes con enfermedades crónicas en etapa terminal, como la enfermedad renal, la insuficiencia cardiopulmonar y la fragilidad. ¿Qué les preguntaron? Entonces, ¿siempre escucharon sus preocupaciones? ¿Le dieron el tratamiento que ustedes deseaban? ¿Mantuvieron informada a la familia? ¿Y cómo fue la presencia y frecuencia del dolor? Esto sí que me llamó la atención porque estuvo muy presente en las descripciones que hizo la familia. Dijeron que nosotros no atendíamos en el 70% de los pacientes el dolor y además de eso no los acompañábamos. Entonces, es un poquito importante que podamos establecer dentro de nuestros grupos cómo lo estamos haciendo. Este es cómo se toman las decisiones. Las decisiones se pueden tomar de forma intuitiva, es decir, lo que a mí me parece que puede ser mejor, o de forma deliberativa, que es la mejor. Y entonces miren cómo dicen, miren, cada vez que nosotros podemos estar en la UCI y tomar decisiones de forma deliberativa, es decir, que me presentan a mí la información completa con múltiples opciones y yo me lleno de argumentos para tomar la mejor decisión, es mejor que cuando me toca tomarla por lo que yo creo que puede pasar.
Y aquí es importante que ustedes vean cómo ya se están incluyendo enfermedades crónicas, como les había dicho, la falla cardíaca, están ya incluidas en las principales patologías que pueden conducir a cuidados de fin de vida. Esto también es para ver si hay alguna diferencia en las principales decisiones cuando el paciente necesita tomar una reorientación o lo que nosotros decimos suspender algunas terapias, y es la alimentación, los antibióticos, la intubación y la traqueostomía. Si ustedes se dan cuenta, cuando se toman por forma intuitiva versus la deliberativa, no hay una diferencia en este dos tipos de toma de decisiones, un poco en las decisiones de traqueostomía, pero sí lo más importante es cuando usted toma las decisiones de forma deliberativa con muchos argumentos. Usted siempre elige la terapia que sea de menor intensidad frente a la de alta intensidad. Esto es para que ustedes vean también cómo hay discordancia cuando se le pregunta a la familia y al médico cuánto creen que puede supervivir, cuál es el porcentaje que creen que puede supervivir un paciente o sobrevivir un paciente. Los médicos obviamente son muy objetivos, y entonces dicen, miren, este paciente puede sobrevivir con un porcentaje del 35%. Si usted le pregunta a la familia o a la persona que está tomando las decisiones, dice, no, mire, yo pienso que él puede vivir el 55%. Y miren aquí cómo se ve en la mitad, ¿no? Cómo es la percepción de la familia sobre este porcentaje que dio el médico inicialmente. Entonces dicen, mire, yo estoy en desacuerdo o en acuerdo el 45% de las veces que él me dice que se va a morir, el 35%. ¿Qué vemos allí? Vemos una discordancia bien importante entre lo que piensa el médico y en cuanto al chance o cuánto tiene de posibilidades de vivir y lo que piensa la familia. Esto puede estar mediado por malos entendidos, es decir, no nos hemos dado la información sobre toda la patología y cómo se debe manejar el riesgo, los beneficios, el pronóstico y las diferentes creencias, pero yo creo que lo más importante es el amor que tienen los familiares por sus pacientes. Pero entonces, ¿cómo mejoramos los cuidados de fin de vida? Y siento decirles que no es con la tecnología. Quiero decirles que lo más importante allí es la presencialidad que nosotros tenemos frente a estos procesos y lo que nosotros llamamos hoy día humanización. Pero ¿cómo lograr de verdad procesos genuinos de acompañamiento que salgan de verdad y que se mantengan en todos nuestros colaboradores? Lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es que nosotros debemos construir procesos que nazcan dentro de nosotros, es decir, que podamos entrenar virtudes y que podamos inspirar al personal asistencial en procesos tan complejos como la muerte. Y entonces, cobra importancia la vulnerabilidad, como la capacidad que tenemos todos de sentirnos iguales, de pensar que el paciente que está hoy acostado allí puedo ser yo o puede ser algún miembro de mi familia. Y que ese momento de vulnerabilidad lo podemos estar pasando nosotros también. Y entonces nosotros pudimos entender bajo este precepto, nosotros sí que sabemos qué es vulnerabilidad. Y entonces les voy a explicar por qué. Del pool de nuestros jefes, hay un colega de 40 años que se infartó sin antecedentes previos y tuvo que estar hospitalizado con nosotros en la UCI. Un auxiliar de enfermería que tiene antecedentes de convulsiones, convulsionó, hizo falla respiratoria durante el turno y tuvo que estar hospitalizado en nuestra unidad. En mi experiencia propia, mi padre estuvo hospitalizado 2 veces y en su última hospitalización falleció y estuvo hospitalizado en la UCI. Mañana cumple ya 2 meses de fallecimiento. Y hijos de auxiliares de enfermería y de incluso colegas que han tenido que estar hospitalizados en la UCI pediátrica y la UCI neonatal. Entonces les voy a decir que nosotros sí que sabemos de vulnerabilidad porque lo sentimos próximos. Solo cuando nosotros sentimos el dolor y el sufrimiento de una manera próxima, podemos generar compasión. Y la compasión no tiene que ver absolutamente nada con la empatía ni con el pesar. Tiene que ver con cómo yo quiero aliviarle el sufrimiento a esa otra persona y pongo entonces toda mi maquinaria y todos mis recursos disponibles para aliviarle el sufrimiento. Solo así hemos logrado nosotros poder mejorar muchas cosas en la unidad cuando generamos
procesos genuinos, que entendamos el problema y podamos tomar una partida conforme a lo que nosotros hayamos experimentado. Hay que ampliar un poquito más nuestra visión, que ya hemos dicho, de los 4 principios, y es importante que podamos tener en cuenta las caras de la vulnerabilidad. Entonces, solo cuando nosotros nos sentimos frágiles, desnudos, débiles y ante la posibilidad del desprecio, nos sentimos vulnerables. Y quiero que ustedes piensen un poquito cómo se sienten sus pacientes en el día a día. Frágiles, están siempre desnudos, siempre débiles, dependiendo de los cuidados que nosotros les proveamos, incluso que también podamos sentir desprecio por alguno de ellos, por algunas condiciones de su patología, y entonces decimos el paciente está aislado y allá no entramos y dejémoslo solo, y entonces es importante que podamos ver que siempre nuestros pacientes están sometidos a vulnerabilidad. Esto es para traerle un poquito a colación lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Este es un artículo que ya es viejo, publicado en 1997, pero miren cómo es de bonito. Dicen, miren, el tema de la toma de decisiones tiene que ser un encuentro entre médico-paciente. Es decir, ya no puede ser que el médico está situado en un pedestal donde el paciente y la familia no lo alcancen, donde solamente ellos tomen las decisiones. Deben ser tenidas en cuenta las preferencias y debe haber un intercambio de información valiosa donde se puedan proveer alternativas, beneficios y consecuencias que le permita a la familia deliberar, incluso llegar a un acuerdo entre médico y paciente y familia frente al plan de atención. Esto es un proceso. Hay médicos que son nuevos y que definitivamente necesitan más formación. Nosotros construimos un guión de conversación con la familia del paciente crítico y incluye 6 fases. Y lo que hacemos es que le decimos, miren, estos son los tópicos cuando usted va a preparar la comunicación, procure decir esta cosa, procure no decir esto, emplee palabras como deseamos que, esperamos que, explore cuáles son los tópicos más importantes, pero déle además el espacio a la familia de hacer sus preguntas. No lo llene de información, siempre evidencie cuáles son las necesidades de información y comunicación que ellos tienen para que usted pueda proveerla. Esto es un artículo bien bonito que salió de muchas iniciativas que hay de lo de no hacer. Entonces son 8 cosas importantes que el intensivista no debiera hacer en el momento de tomar decisiones de fin de vida. Este es el grupo de trabajo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, donde evidencia 5 cosas que no se deben hacer al momento de tomar decisiones de fin de vida. Nuestro país es un país pues, de múltiples culturas, de contrastes. Incluso hoy estábamos hablando de todo el tema de orden que tenemos, los paros, las manifestaciones, las reclamaciones, pero sin duda alguna somos un país todavía que es un país feliz. Entonces nosotros dijimos, bueno, todo este acervo de conocimientos, la revisión de la literatura, más lo que hemos visto, ¿cómo logramos nosotros que nuestra gente se permee y baile nuestra misma danza? Y entonces, con colaboración de la universidad, la Facultad de Enfermería, dijimos, hay que hacer una investigación que nos permita reconocer el problema, pero que además de eso las soluciones nazcan de nuestro equipo. Y empezamos a desarrollar una investigación, acción-participación. La primera etapa, como ustedes todos saben, la primera etapa lo que se hace es reconocer el contexto y la situación actual frente a los cuidados de fin de vida. En este caso lo desarrollamos en el hospital, en los 2 hospitales, en San José del Centro y el infantil. Luego de eso vamos a tener un insumo para crear la estrategia para mejorar los cuidados de fin de vida y por último hay que evaluar esa estrategia. Voy a contarles lo que hemos hecho ya en el análisis del contexto actual. Empezamos a revisar y autoevaluarnos y cómo no nombrar una referencia a nivel mundial, que es el proyecto UCI con H, donde han creado el Manual de las Buenas Prácticas de Humanización. Nosotros revisamos toda la línea estratégica número 6 de cuidados de fin de vida y nos autoevaluamos. Luego de ello, citamos las personas que quisieran participar en el estudio de forma voluntaria y que tuvieran más de 8 meses de experiencia con nosotros y empezamos a hacer un estudio sobre cómo ellos veían los cuidados de fin de vida que proveíamos todos a los pacientes y familias.
Y hicimos dos metodologías. La primera es que construimos unas narrativas frente a las categorías que nosotros empezamos a estudiar, y la otra metodología es hacer grupos focales. Y esto encontramos. Entre los sentimientos y significados que hemos visto, entonces, ¿qué significa para el personal de salud la muerte? Y muchos nos dicen, miren, es la etapa final de la vida, es algo natural, es algo que nos compromete a todos, es algo inevitable. Pero ellos empiezan también a mostrarnos otras categorías. Es, miren, lo que nosotros pensamos de la muerte es que la gente no puede sentir dolor, ¿sí? Que no puede sentir sufrimiento, pero que también el desprendimiento de la familia es importante. Allí también debemos intervenir. Nos empezaron a contar muchas cosas. En la comunicación, entonces, vieron lo que nosotros ya habíamos revisado en la literatura, es que no sabemos dar información, que muchas veces nos falta calidad humana, y que hay médicos que no están preparados, ¿sí? Y que no dan la información de la mejor manera. Y entonces ellos piensan que también es importante que nos preparemos para dar comunicación, porque la mayoría de veces son muy tajantes. En cuanto a las terapias de fin de vida, entonces depende de las culturas. Es importante que nosotros podamos establecer si queremos o no queremos ser sometidos a procesos invasivos, ¿sí? Y cómo está definido frente a los resultados y a lo que nosotros esperamos en las terapias de fin de vida. También les preguntamos qué es muerte digna. Y entonces ellos dicen, miren, dentro del protocolo, dentro de nosotros lo que tenemos en la unidad es que se le permite a las familias que estén con él todos los momentos, todo el tiempo, que la idea es que puedan promover la aceptación, y ellos ven que cuando los familiares están todo el tiempo con los pacientes que están en condición de fin de vida, tienen tiempo para despedirlos y al menos perciben ellos que el dolor es menor. Pero además de esas categorías iniciales, emergieron otras. Dijeron, miren, la comunicación definitivamente no tiene que ser solamente bajo el contexto y la dimensión clínica del paciente, sino también debe ser incorporada la dimensión emocional, la dimensión cultural y la dimensión social. Que el acompañamiento tiene que ser visible y que no se puede sustituir por ninguna otra terapia. Importante que podamos incluir el cuidado paliativo en nuestras UCIs. Y el manejo del duelo les parece al personal que entrevistamos que debe ser mejor, que incluso deberíamos seguir incorporando otras disciplinas como la psicología, geriatría para estos procesos. Y les preguntamos entonces, ¿cómo mejoramos la experiencia de la familia? ¿Y cómo mejorar la experiencia de la familia? ¿A quién debemos preguntar? Pues a la familia. En este momento estamos en entrevistas a profundidad, incorporando a todos nuestros familiares y preguntándoles cómo es la experiencia, qué necesitan y qué esperan del grupo de cuidado intensivo cuando un paciente es considerado que debe ser llevado a cuidados de vida. Por último, quisiera dejarle estas reflexiones. Esperamos que los pacientes en condiciones de fin de vida crezcan, y ya sabemos por qué. Nuestros usuarios van cambiando y todos los ajustes que hemos tenido frente a la tecnología y frente a la globalización, más la esperanza de fin de vida, ha hecho que los pacientes cada vez vayan más a las unidades de cuidado intensivo y entren en cuidados de fin de vida. Importante que nosotros podamos incorporar equipos que tengan formación en el tratamiento de los pacientes y familia en sus cuidados de fin de vida. No necesitamos que sean paliativistas o que hagan todos una especialidad en cuidados de fin de vida, pero sí un esfuerzo importante que nosotros hemos hecho es buscar el problema y buscar la solución dentro de los mismos servicios. Y es importante incorporar entonces nuevos modelos filosóficos y éticos que ya se salgan de maleficencia, beneficencia, justicia, y podamos incorporar otros como la vulnerabilidad y la compasión que nos permitan entender mejor el problema y tratar de acompañar cada vez más a los pacientes y sus familias. Gracias.
Moni, qué presentación tan espectacular, está divina, qué tema tan interesante, realmente bastante enriquecedor eh, e importante el enfoque que le diste durante esta conferencia. Bueno, eh, pues no sé, hay bastantes personas conectadas. Quiero saber si hay preguntas dentro del grupo. Pueden levantar la manito o dejarlas escritas en el chat. Entonces, bueno, voy a comenzar con Rosa Lili Charri, que me escribe esta pregunta, Moni. Ok. ¿Existe diferencia entre los cuidados de fin de vida en una UCI adulto, una UCI neonatal o una UCI pediátrica? Bueno, los objetivos deben ser los mismos, ¿sí? De pronto los criterios para seleccionar los pacientes que van a cuidados de fin de vida sí son diferentes a los de adultos, pero los cuidados deben ser los mismos. Los cuidados deben estar orientados a aliviar el sufrimiento y aliviar el dolor en los pacientes y en las familias. ¿Sí se escuchó? Perfecto, sí señora, perfecto. Tenemos otra pregunta por acá, Moni. Sí. Dice, ¿qué tanto se podría replicar el código lila en un plan de acompañamiento en fin de vida en todas las UCIs? Bueno, miren, la estrategia que ustedes definan eh, puede ser. No nos podemos ir solamente por una sola estrategia. Lo más importante es que la que ustedes definan le den respuestas a sus usuarios. Las unidades de cuidado intensivo son diferentes. Por eso es importante que nosotros podamos conocer nuestros pacientes, sus familias y tratar de evaluar las necesidades para poderle dar respuestas. Entonces, el código que ustedes quieran utilizar, el nombre que ustedes quieran utilizar, lo más importante es que le dé información y les dé respuesta a sus necesidades centradas en el paciente y la familia de acuerdo a las características individuales. Muy bien. Alejito, ¿habrá manos arriba? No, no tenemos en este momento manos arriba. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, por acá surge otra pregunta. ¿Qué tan complejo es el acompañamiento en fin de vida en una UCI neonatal? ¿El acompañamiento de la familia? Creo que se nos está yendo ahí mientras se nos reintegra Sí. Juliet. Tengo una pregunta que me hicieron por interno, Jonathan Vergara. Felicidades, me encanta. Mi pregunta es, cuando se habla de cuidados al final de la vida, ¿va solo encaminado al paciente o también a la familia como apoyo moral? Lo más importante es que podamos extenderlo a la familia, ¿sí? Es importante porque cada uno vive su proceso. Entonces, no es solamente proveerle cuidados al paciente, sino también a la familia. Recuerden que es un proceso complejo, que tiene marcado muchas cosas, sobre todo la esperanza, el amor, la vulnerabilidad y la parte del desprendimiento. Nosotros en nuestra cultura todavía no vemos la muerte como un proceso natural y casi que siempre satanizamos la muerte y nos cuesta mucho desprendernos de un ser querido. También hay que tener en cuenta algunas situaciones individuales de la familia, sobre todo cuando viven lejos los hijos, en los casos que hemos visto nosotros, cuando a veces consideran que tienen temas pendientes y también incluso, ¿por qué no nombrarlo? Cuando tienen intereses económicos alrededor de esa situación. Entonces es importante que nosotros podamos extender los cuidados a la familia. Gracias, Jonathan, por la pregunta. Listo. Moni, ¿me escuchas? Sí, sí, Yu, bien. Bueno, me dice Eric Arciniegas, ¿cómo podemos sensibilizar al personal sobre la vulnerabilidad de los pacientes? Eriquita, saludos. Yo pienso que lo más importante que nosotros podamos, ¿no?, en el día a día, como yo les acabo de decir, miren, la vulnerabilidad está
en cada uno de nosotros. Les nombré algunos ejemplos de personas que han estado hospitalizadas en la UCI, y entonces nosotros ahí hemos aprendido cómo se vive y cómo se siente la experiencia de un paciente en la UCI, incluso de que un paciente fallezca en la UCI. Entonces, importante que nosotros podamos establecer equipos que logren permearse por este tipo de entrenamiento de virtudes que nosotros llamamos. Perfecto. Tenemos muchas más preguntas. Bueno, ¿cuál crees que debe ser el punto de partida básico para la evaluación de estos pacientes en lo referente a entrenamientos específicos, tanto de enfermería como de personal médico? Camilo Pizarro. Ah, doctor Pizarro. Bueno, pienso Hola, que Mónica, no te preocupes. Primero que todo, felicitarte. Excelente. Tengo mucha gente en la unidad muy pendiente de ti también. Te felicito por la presentación. Saludos a todos. Doctor, yo pienso que es importante que nosotros podamos identificar primero el problema, ¿sí? Que podamos conocerlo a fondo y de allí podamos establecer las condiciones particulares que podamos intervenir para luego de eso hacer un entrenamiento bien montado, pero creo que es importante que podamos alinearlos con todo lo que tiene que ver con habilidades blandas. Las habilidades técnicas están bien presentes en todas las UCIs, ¿sí? Y la gente le encanta entrenarse en habilidades técnicas, pero en las no técnicas no. Entonces es importante que podamos establecer entrenamiento en habilidades blandas como comunicación asertiva, trabajo en equipo, humanización, sensibilización frente al dolor del otro, pero que sea genuino, ¿sí? Que no sea como mandado, bueno, hoy vamos a hablar de humanización, sino que podamos ir llevando por un paso y por un camino donde la gente logre incorporarse y se monten en el bus, digámoslo así. Muy bien. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, Moni, otra pregunta, ¿cuál es la diferencia del cuidado al final de la vida en UCI con una unidad de cuidado paliativo? Bueno, las unidades de cuidado paliativo son pocas, ¿no? En nuestro país. En realidad el cuidado paliativo es nuevo. Es importante que nosotros podamos trasladar o replicar algunos elementos fundamentales del cuidado paliativo en la UCI. Sobre todo en el alivio del sufrimiento y en el alivio del dolor. Esos pacientes que ya nosotros consideramos que la patología o su condición no es reversible y que lo mejor que puede pasarles es que los llevemos a un cuidado de fin de vida con calidad, deben incorporar elementos del cuidado paliativo. Yo creo que no debe haber una diferencia. La única diferencia es que el cuidado paliativo se puede proveer en casa y en otras circunstancias diferentes a estar hospitalizado. Creo que la diferencia es el espacio físico y de pronto algunas condiciones que no son favorables para este tipo de pacientes. Entonces, es importante que podamos traer elementos del cuidado paliativo a unidades de cuidado intensivo. Listo, nos acompaña también Janier, nuestra colega también conocida. Janier nos pregunta, ¿qué estrategias nos recomiendas para brindar una adecuada sensibilización y conocimiento sobre cuidado al fin de vida en estudiantes de pregrado? El término sensibilización es muy usado, ¿no? Nos gusta mucho usar el tema de sensibilizar, y yo siempre me he preguntado, igual que Janier, cómo uno hace para sensibilizar. Porque además de eso no es objetivo, tú no puedes objetivizar la sensibilización. Pienso que podríamos establecer, ustedes desde la academia que son bien proactivos, procesos, sobre todo también cuando no van todavía a la práctica, pero pueden simular casos como los que yo acabo de extraer, donde la gente pueda tomar decisiones o tratar de proveer información para la toma de decisiones. Entonces, tratar de llevarlos al contexto específico de lo que vivimos en el día a día en el cuidado intensivo antes de que vayan a práctica. Y cuando vayan a práctica, muy seguramente van a poder incorporar ese conocimiento que traen de la academia a el desarrollo del día a día en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, pienso que pueden usar, ahora que está
tan de moda, que no es que esté tan de moda por reciente, sino porque ahora sí hay una teoría fundamentada para hacer simulación, y simulación no solamente son los simuladores, los software o los muñecos, sino simulaciones, tratar de llevar a una situación específica y real eh, eh, elementos básicos para poder hacer mediante la repetición e incluso el análisis y el debriefing, que es lo más importante, elementos fundamentales en la formación. Entonces pienso que más allá de sensibilizar, hay que tratar de incorporar ese conocimiento y tratar de establecer en las personas la capacidad, primero, de tomar decisiones y segundo, de proveer cuidados de enfermería con calidad. Bueno, mientras voy a hacer una de Carol Castellanos, que creo que no la habían hecho, es cómo involucrar a todo el equipo de salud en el proceso de humanización en una unidad de cuidado intensivo. Es una tarea retadora, porque las profesiones son bien diferentes. Cómo nos han educado a las diferentes profesiones ha sido diferente. Puedo decir sin temor a equivocarme que los más difíciles de comprometer, no solamente de involucrar, sino de comprometer, son los médicos. Y esto está orientado pues por las bases positivistas de su formación. Nosotros, todas las disciplinas afines, tenemos una base fundamentada en la humanización, en la hermenéutica, pero creo que es importante cuando podemos lograr un desarrollo en unas organizaciones que hoy día se llaman organizaciones inteligentes o organizaciones que aprenden, donde lo jerárquico pasa a un segundo plano y más bien se construyen grupos que a través de que sean interdisciplinarios, cada uno desde su dimensión aporte y se integren. Creo que es un proyecto bien ambicionario, pero que lo podemos hacer. Recuerden que enfermería, cuando copia alguna idea, lo hace. Cuando quieren buscar detractores, que también busquen que somos buenas para eso, pero creo que es importante que nosotros podamos, mediante el diálogo y buscar puntos que podamos concluir o influir entre una y otra profesión. Es importante que podamos establecer y mostrar desde nuestro conocimiento todos los beneficios que hay en humanización. Sé que es difícil, pero se puede lograr. Y es el valor que tenemos hoy día, porque la tecnología pues avanza sin medida. Hay tecnologías disruptivas para todo, pero ¿qué hace la tecnología que no haga la humanización? Creo que tiene que estar por encima de la humanización. Muy bien. ¿Me escuchas en este momento, Moni? Sí, yo te escucho. Listo, perfecto. Me preguntan que si hay un paciente en condición de abandono social en un escenario de fin de vida, ¿quién define ortotanasia, distanasia o limitación del esfuerzo terapéutico? Bueno, la ortotanasia y la distanasia no están legisladas en nuestro país. Entonces, hay unos casos donde han fallado los jueces para la eutanasia y la distanasia, pero no está legislado. Entonces, en ese campo creo que todavía no nos podemos meter porque no está legislado y obviamente todas las actividades que nosotros hagamos en torno al fin de vida tienen una repercusión legal. En el tema de quién toma la decisión, pues es importante tratar de ubicar a alguien que sea responsable o acompañante de ese paciente. Si no, pues obviamente tenemos la parte jurídica dentro de los hospitales que puede establecer personas en la legislación que nos puedan dar una luz sobre el tipo de actividad que debemos hacer. Sin embargo, pues ha sido evaluado previamente por los médicos que pueden tomar la decisión de reorientar metas terapéuticas en ese tipo de pacientes. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Qué aspectos son esenciales para dar malas noticias? Bueno, la comunicación. La comunicación tiene que partir de unos elementos fundamentales. El primero es que debe ser transparente. La información que le debemos dar a los pacientes debe ser verídica
pero adicionalmente a eso, de la transparencia, debe ser una comunicación buena que ellos entiendan, paciente y familia. Debemos tener una sensibilidad especial y tratar de incorporar esos valores humanos que cada vez la gente reclama más. Entonces es importante que podamos establecer esas tres condiciones para dar malas noticias. Okay. Vamos a responder una última pregunta porque pues hay varias. Ay, veo a Marlon. Saludos. Hola. Sí, ¿qué estrategias recomiendas para abordar a pacientes indígenas en estado crítico y wow? Uy, nosotros hemos tenido alguna experiencia, no con pacientes en cuidados de fin de vida, pero sí con pacientes de población indígena, porque nuestra institución tiene un convenio bien importante. Siempre nos toca tener traductor. Y lo más importante es tratar de entender las creencias y costumbres y darles un respeto a este tipo de situaciones en los pacientes que tienen que sean indígenas. La cultura es muy difícil de explicar. En estas decisiones, pues obviamente hay que darles el respeto totalmente a sus creencias, no podemos ir por encima de su arraigo histórico y cultural. Sin embargo, tratamos de buscar puntos en los que podamos mediar, pero no podemos estar por encima de la autonomía de los pacientes ni de las familias. Pero es un ejercicio muy bonito porque hemos podido aprender otras cosas que no nos imaginamos jamás. Bueno, Moni, tienes un montón de felicitaciones por este chat. Muchas gracias. Tal vez me gustaría cerrar con algún comentario que hace una de nuestras participantes, y es vital ese acompañamiento en la UCI neonatal, pediátrica o adulto. Lo viví como enfermera en cada una de estas unidades y como madre en una UCI pediátrica. Es importante permitir vivir ese momento, cada palabra, cada gesto de empatía es un bálsamo para las personas que transitan en estas circunstancias. Qué bonito, sí, qué bonito. No, Marlon y Jader están en la UCI neonatal en este momento, nos están escuchando. Nosotros tenemos un proyecto que queremos pues darle como relevancia, que nosotros tenemos visita, que queremos cambiar el término de visita por acompañamiento todo el día de los familiares, pero por cuestiones logísticas todavía no hemos podido migrar a las noches. Estamos en ese proyecto porque hay que incorporar algunas condiciones de seguridad para los niños, pues porque son pacientes de alto valor y bueno, entonces ellos ayudan mucho en el tema del acompañamiento de las familias en estos procesos y también identifican personas que necesiten intervención adicional, por ejemplo, los padres jóvenes, adolescentes, que tienen muchas situaciones todavía por definir y les toma por sorpresa ser padres, los niños en abandono social también, o con madres en situaciones especiales por patologías, por ejemplo, de orden psiquiátrico. Y bueno, creo que mi colega le apunta muy bien al comentario que hace por las situaciones particulares que hay en esa unidad de cuidado intensivo. Bueno, de verdad, Moni, te agradezco por esta intervención tan maravillosa. Estoy de acuerdo con todos los participantes. Este es un tema que es supremamente importante y es vital incluir en todas las unidades de cuidado intensivo. Hace parte, creo, de los programas de humanización y realmente nos muestra un poco más de calidad en el quehacer, ¿sí? En nuestra vocación, en nuestras actividades diarias. Te agradezco enormemente por este tema, como siempre, excelente tu presentación. Qué rico poder seguir contando contigo y aún más seguir aprendiendo de ti. Gracias a todas las personas que nos acompañaron durante este rato tan ameno. Espero pues poder desde la AMSI seguir abriendo espacios de conocimiento, de interacción y pues estaremos siempre dispuestos a escuchar todas las necesidades de todas
pues, de todas las personas o de todas las enfermeras o colegas en las diferentes unidades. Muchísimas gracias a todos. La hora creo que no nos favorecía, pero en realidad estoy muy asombrada. Saludos a todos. Pues mi correo está en la última parte de la presentación por si quieren escribirme. Yo creo que es importante que nosotros podamos creernos el cuento, ¿sí? Nosotros, más allá del término del Nursing Now, del 2020, de que es el año de enfermería, nosotros tenemos que creernos el cuento. Somos importantes, tenemos que ser visibles, tenemos que contar lo que hacemos. Si no podemos seguir siendo personal de segunda línea, o sea, de segunda mano. Entonces, es importante que nosotros podamos contar lo que hacemos. Hacemos muchísimas cosas, solo que estamos detrás de bambalinas siempre. Entonces, es el momento de brillar, compañeros. Es el momento de establecer un nodo colaborativo que nos permita avanzar en el conocimiento y avanzar en la visibilidad, incluso a nivel mundial. Entonces, un saludo para todos. Ojalá me sigan invitando. Y bueno, nos vemos. Claro que sí. Muchas Bueno, gracias. les recuerdo que el otro año es 2020, año de la enfermería, Congreso Nacional de Cuidado Crítico, pendientes todos a la página de la AMSI para todas las informaciones. Sí, Un abrazo a todos, feliz noche. cordialmente invitados del 28 al 30 de mayo en Pereira, a nuestro Congreso Intermedio. Pronto recibirán más información. Cordialmente invitados y muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao. Chao.